ministro de Salud, Óscar Ugarte. Damos pase a la premier para iniciar la conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero empezar esta conferencia de prensa recordando que desde el Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, nos comprometimos a garantizar el apoyo necesario a las entidades del sistema electoral para el desarrollo de las elecciones generales del 11 de abril y el 6 de junio del presente año de manera democrática, libre, segura y transparente, respetando el principio de neutralidad. Hoy podemos decir que hemos cumplido con nuestro compromiso, pues como es de conocimiento público, hemos emitido una serie de normas que fortalecieron el trabajo y garantizaron los recursos necesarios para los organismos electorales. Además, se aprobaron 7 protocolos sanitarios y uno adicional para campañas electorales con el apoyo y liderazgo del Ministerio de Salud y habilitamos los recursos necesarios para una compensación económica extraordinaria para los miembros de mesa. Adicionalmente, asumimos el compromiso de neutralidad electoral, desarrollando no solamente normativa dirigida a los funcionarios públicos, sino también un sistema de denuncias para corregir cualquier irregularidad. Del mismo modo, se dispuso el despliegue de las fuerzas policiales y militares en todo el territorio nacional, tanto en la primera como en la segunda vuelta, a fin de garantizar la seguridad durante el proceso electoral. Quiero expresar el reconocimiento del Consejo de Ministros a los organismos electorales por la organización de los comicios, a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas por su apoyo en la seguridad del proceso electoral y a las misiones internacionales de observación electoral, especialmente la Organización de los Estados Americanos, entidad de reconocido prestigio que felicitó al pueblo peruano por haber acudido a las urnas para expresar su voluntad de manera pacífica y democrática y reconoció a las autoridades electorales por la organización del proceso en un contexto tan complejo con la pandemia y que ha venido realizando y viene realizando el proceso electoral con los altos estándares internacionales de todo proceso democrático. El proceso está muy cerca a su culminación. Por ello, queremos hacer un llamado a la ciudadanía a respetar la voluntad popular manifestada en los resultados de la contienda electoral y queremos solicitar de manera especial a los candidatos cuyos resultados están próximos a conocerse que orienten a sus seguidores para que respeten los canales y las formas democráticas. En toda contienda electoral siempre hay posiciones divergentes. De hecho, esta contienda electoral hemos tenido 18 propuestas electorales y finalmente va a haber una persona que asumirá los destinos de nuestra nación a partir del 28 de julio del presente año y por eso pedimos, por favor, mucha tranquilidad, mucho respeto a las formas democráticas y expresamos también nuestro reconocimiento a los esfuerzos de las entidades electorales que están demostrando un trabajo imparcial y autónomo. Me acompañan en esta oportunidad el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el ministro de Justicia, Eduardo Vegas, con quienes vamos a informar de las decisiones más relevantes de la sesión del día de hoy del Consejo de Ministros. Como es habitual, hemos analizado los indicadores del control de la pandemia, constatando que a nivel nacional los contagios están descendiendo por 9 semanas consecutivas y los fallecimientos por 6 semanas consecutivas. Sin embargo, esta situación no es estándar para todo el territorio del país. Hay 3 provincias del departamento de Arequipa, me refiero a la provincia de Arequipa, Carabalí y Castilla, que no siguen esta tendencia hacia el descenso. Frente a ello, las 3 provincias mencionadas
pasan a partir del lunes 14 de junio a ser consideradas como provincias de nivel de riesgo extremo. En segundo lugar, el Ministerio de Salud va a elaborar un paquete de apoyo complementario de medidas con carácter de urgencia, precisamente para fortalecer el sistema sanitario de Arequipa. Ello en adición al apoyo que ya viene siendo proporcionado desde hace algunas semanas. Respecto a las vacunas, en la última semana hemos adquirido 1 millón de dosis adicionales y esto significa que a la fecha ya el Perú cuenta con 62.742.600 dosis de vacunas contratadas. El próximo gobierno, en consecuencia, puede tener la tranquilidad de contar con las vacunas más que suficientes para vacunar a las personas mayores de 18 años y podrá entonces concentrarse en continuar con la aplicación de la inmunización a la población peruana. La vacunación también avanza a paso firme. Al 8 de junio se ha aplicado más de 4.500.000 dosis de vacunas. Solo el día de ayer, más de 122.000 personas fueron inoculadas por nuestro personal de salud, acelerando cada vez más el ritmo de la aplicación de las dosis de vacunas. Llegan más vacunas, aplicamos más rápido las dosis conforme lo ofrecimos desde el primer momento. Podemos ver todas las personas el avance de la vacunación en tiempo real a través del recurso web REUNIS, REUNIS del Ministerio de Salud. Este es el repositorio único nacional donde encontraremos en tiempo real la información sobre la vacunación. Finalmente, quisiera mencionar que en el campo de la salud, hace algunas semanas, como ustedes recordarán, aprobamos transferir al Ministerio de Salud 45 millones de soles para la adquisición de las mascarillas comunitarias. Ya los kits están preparados para ser distribuidos a través del Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y los otros programas sociales que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cada kit personal está compuesto por 2 mascarillas de tela, son 2 mascarillas comunitarias reusables y 12 mascarillas quirúrgicas. Vamos a también combinar esa distribución con otros recursos institucionales que contribuyen precisamente en el combate a la pandemia. Algunos proyectos de ley o uno de los proyectos de ley que hemos aprobado y que estuvo planteado cuando fuimos a pedir la confianza al Congreso de la República es el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que en breve nos explicará el ministro de Justicia. Hoy día en Consejo de Ministros lo hemos aprobado y lo presentaremos al Congreso con carácter de urgencia. Asimismo, hemos aprobado la Política Nacional de Empleo Decente, cuyo propósito es brindar el marco y los lineamientos para una acción multisectorial que solucione el problema público del elevado déficit de empleo decente. Igualmente, de conformidad con los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, hoy día se ha informado en el Consejo de Ministros sobre la aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. A continuación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, nos dará detalles sobre estos 2 últimos temas. Ministro, por favor. Muchas gracias, Premier.
Muy buenas tardes con todos y con todas. Efectivamente, el día de hoy se ha aprobado el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este era un ofrecimiento y una tarea que se había comprometido el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República y que tiene por finalidad fortalecer la institucionalidad de transparencia, acceso a la información y por tanto también la prevención de la corrupción en el país. Esta autoridad nacional será la entidad rectora en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Asimismo, será la autoridad técnico-normativa a nivel nacional responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para mejorar los niveles de transparencia en el país. En concreto, la norma contiene tres elementos importantes. Por un lado, integra y consolida la institucionalidad existente para optimizar la eficiencia y eficacia de la transparencia y el acceso a la información pública en el país. Hay muchas entidades que no cumplen con entregar información al ciudadano y lo que intentamos con esta norma es justamente dotarla de una mayor eficiencia. En segundo lugar, hacer más efectivo el régimen de sanciones a quienes incumplen la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y en tercer lugar, también conjurar el abuso del derecho y explicitar algunas excepciones a la entrega de información. Hay información que requiere ser reservada y por lo tanto esta norma, esta propuesta de ley lo que plantea es garantizar esos casos excepcionales. En segundo lugar, la Política Nacional de Empleo Decente ha sido aprobada también hoy día en Consejo de Ministros. Con esta política, el Estado peruano adopta por primera vez el concepto de empleo decente como objetivo para el cual el país debe avanzar. Asimismo, pone el foco en atención a las grandes brechas que existen en el mercado laboral peruano en cuanto a empleo decente. Casi 9 de 10 peruanos no tienen un empleo decente. Esta política incluye a 55 servicios de los sectores involucrados que contribuirán a la generación de más empleos decentes con un horizonte al año 2030. Y finalmente se aprobó también, como bien ha señalado la Premier, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. En este plan, a lo largo de estos últimos meses han participado 132 actores. 40 del Estado, 22 del sector empresarial, 35 de sociedad civil, 8 pueblos indígenas y 4 centrales sindicales. El plan promueve el diálogo continuo entre las partes interesadas, estados, empresas y sociedad civil para fortalecer el respeto a los derechos humanos en el sector privado. La implementación de las acciones del plan promoverá la confianza hacia las empresas, mejorará la competitividad y la buena reputación, asimismo fortalecerá el desarrollo sostenible, así como la prevención de los conflictos sociales. Creemos que la aprobación de este plan sobre empresas y derechos humanos aportará también un proceso de seguimiento a los planes de debida diligencia que deberán implementarse en el país en conjunto entre las empresas y el Estado. Eso es primero. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nos dará los alcances de los temas debatidos y aprobados en el Consejo de Ministros en relación a la protección de la salud. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Vamos a presentar, en el marco de la situación general de la pandemia, que como ha señalado la señora primera ministra, viene descendiendo, la segunda ola claramente cada semana tiene menos casos y felizmente menos fallecimientos. Sin embargo, como bien sabemos, no debemos bajar la guardia y debemos mantener medidas, pero particularmente nos preocupa que en ese contexto favorable a nivel nacional, sin embargo, por lo menos una región, que es Arequipa, está en una situación a la inversa. Y queremos mostrar lo que el gobierno
gobierno en el Consejo de Ministros de hoy y en ese marco el Ministerio de Salud ha determinado como acciones concretas de apoyo a Arequipa. Esta gráfica muestra la mortalidad por todas las causas según provincia y semana epidemiológica en el departamento de Arequipa, y como se puede apreciar, esto correspondió a la primera ola el año pasado, luego decreció y luego viene la segunda ola que empieza desde fines del año pasado, ha seguido con esta curva, digamos, hasta marzo, abril, y luego tiene este incremento en las últimas semanas que es absolutamente contrario a lo que viene sucediendo a nivel nacional. Y esto es lo que está determinando una mortalidad por encima de lo que venía siendo en las semanas anteriores, configurando una situación crítica que es lo que el gobierno nacional quiere enfrentar. Pero en ese contexto queremos informar, en el marco de la transparencia que el gobierno hace en el seguimiento de todas las políticas, que se ha identificado en Arequipa un caso de lo que se denomina hoy la variante Delta, pero que es la variante de la India, que no había en el país y que hemos detectado por el seguimiento que se viene haciendo a nivel nacional. Una paciente, mujer de 78 años, del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, que presentó los síntomas característicos de la enfermedad a mediados del mes de mayo. Y en una muestra tomada el día 15 de mayo se ha verificado que es y corresponde a la variante Delta. Así es la nueva clasificación a nivel internacional. Nomás para información, a la variante británica hoy a nivel internacional se le denomina variante alfa, a la variante sudafricana se le llama beta, a la brasilera gamma y a la de la India delta. Sin embargo, la paciente no refiere viajes recientes, ha tenido contacto con un familiar con sospecha de COVID, pero no se tiene una relación con nexos externos, y desde el día 7 de junio se viene coordinando el CDC, es el Centro de Epidemiología, más el Instituto Nacional de Salud, como vamos a ver a continuación. Están estudiando, tenemos equipos desplazados allá para hacer un estudio epidemiológico más exhaustivo. Hay una brigada que está realizando muestreo y secuenciación genómica para determinar si hay otros casos en la región, pero no solo, porque también se está solicitando a las regiones vecinas muestras aleatorias para realizar la secuenciación genómica, particularmente en las regiones que tienen mucha integración con Arequipa, como son Puno, Moquegua, Tacna y también Cusco. Esta situación está en pleno estudio, pero en función no solo de la determinación de este caso, sino en general de la situación en Arequipa, lo que se ha determinado es un apoyo intensivo y una presencia en Arequipa de equipos que están siendo destacados desde Lima, que incluye lo siguiente. En primer lugar, brigadas de recursos humanos para atención. Estamos destacando médicos, enfermeras por los servicios de salud que van a ser reforzados con brigadas de médicos especialistas en cuidados intensivos que cada 7 días se van a ir renovando.
pero además estamos haciendo una transferencia financiera de 3.605.441 para contratar 122 brigadas de vacunación integradas por enfermeras y técnicos de enfermería. Es decir, vamos a reforzar la vacunación adicionando a los equipos que han venido trabajando ahí esta cantidad de personas. Pero además estamos haciendo una transferencia también de 9.062.960 para prestaciones adicionales de médicos, enfermeras, técnicos, enfermería, digitadores que ya hay allá en la región. Y estamos brindando asistencia técnica y acompañamiento de ingenieros para el funcionamiento de las plantas de oxígeno que allá tienen y poderle dar un uso mucho más racional, así como también asistencia técnica y acompañamiento para la mejora de la gestión hospitalaria del principal hospital, el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Además estamos enviando 196 concentradores de oxígeno que tiene, y además vamos a instalar 2 isotanques de 20 toneladas de oxígeno cada uno, de tal manera que pueda haber una reserva importante de oxígeno para todo el periodo posterior. Uno estará instalado en el Hospital Honorio Delgado y otro en el Hospital Goyeneche. Asimismo, estamos enviando el día viernes 38.610 dosis de vacunas y esto es parte de 119.000 que se va a seguir enviando en las siguientes semanas. Pero esto es adicional a las más de 200.000 dosis que ya se han ido enviando en las semanas anteriores. Sin embargo, ese trabajo no va a ser simplemente entrega de recursos, sino que estamos destacando una misión de la alta dirección del Ministerio para apoyar a la Gerencia Regional de Salud, una misión encabezada por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, el doctor Bernardo Hostos, y que lo integran el director general de Operaciones, doctor Eduardo Cruz, la directora general de Personal del Ministerio, la doctora Claudia Ugarte, el asesor del despacho del viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento, doctor Luis Doro, quien tiene una amplia experiencia en el manejo de cuidados intensivos. Él ha sido director del hospital Atevitarte, que es nuestro principal hospital para atención en las camas UCI. Además, el asesor del despacho ministerial, doctor Manuel Jumpa, el director general de gestión de riesgos y desastres, doctor Víctor Choquehuanca, y la directora de inmunizaciones, Mabel Jiménez. Como se puede observar, estamos destacando un importante equipo de gestión que va a apoyar a la gestión en Arequipa, pero además todos los recursos que acabamos de mencionar. Esto es lo que queremos informar y estamos en coordinación permanente con las autoridades de Arequipa para que haya una mejor capacidad de enfrentar esta situación crítica que se produce en la región. Muchas gracias. Gracias, señores ministros. Entonces damos pase a las preguntas de la prensa, empezando por TV Perú, a cargo de Lisette Horna. Buenas tardes, ministros. Bueno, en principio, para la Premier, estamos ya próximos a los resultados oficiales que brinde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y para nadie es un secreto que los simpatizantes de ambos partidos en competencia ya están saliendo a las calles. La pregunta es, ¿será suficiente el resguardo policial que en estos momentos se está dando, tomando en cuenta que ya estamos próximos a conocer los resultados ante un posible desborde, o es muy probable que se requiera la participación de las Fuerzas Armadas? Y para el ministro de Salud, ante este nuevo caso que se nos ha dado a conocer en Arequipa,
¿Se ha pensado la posibilidad de hacer algún cambio de estrategia, quizás acelerar el proceso de vacunación tal como se está haciendo en Estados Unidos, o se van a radicalizar de repente algunas normas sanitarias en la ciudad de Arequipa o a nivel nacional? Gracias. Muchas gracias, señorita Horna, por sus preguntas. Efectivamente, estamos próximos a conocer los resultados oficiales de la elección. Nosotros, como Poder Ejecutivo, invocamos a toda la ciudadanía, a los seguidores de ambas organizaciones políticas, que por favor tomemos los resultados como son, los resultados de un ejercicio democrático. En toda competencia electoral, nosotros sabemos que al final hay una sola persona o un solo grupo político que va a ser favorecida con el voto de toda la ciudadanía. Pero desde el momento en que esa persona es ungida con el cargo más alto de la nación, esa persona nos representa a todos los peruanos y peruanas, y por tanto nosotros hacemos una nueva invocación que ya la hizo el presidente antes de la jornada electoral, y los diferentes integrantes del Poder Ejecutivo lo hemos venido haciendo en estos días. Por favor, que una competencia electoral no nos debe conducir a enfrentamiento entre peruanos. Estamos en un contexto de emergencia. En este momento es cuando más requerimos de la tranquilidad y de la madurez de todas las personas que son líderes políticos y que aspiran a gobernar nuestro país. Nosotros sí, en este momento hemos desplegado las fuerzas policiales para proteger y cuidar de la seguridad pública. Nos parecen válidas las manifestaciones en un contexto en el que no hay estado de emergencia. Es un riesgo para la salud de las personas también el que haya este tipo de aglomeraciones, porque la pandemia sigue, la pandemia no se ha ido, y ya estamos viendo lo que ha pasado en Arequipa. Por favor, evitemos que situaciones similares se presenten en otras ciudades. Sin embargo, frente a su pregunta, las fuerzas policiales están presentes y en caso se requiera, que esperamos. Que son 122 brigadas nuevas en total, lo que están marcando es una orientación de fortalecimiento de la vacunación, porque es conocido que no solo las diferentes variantes que hay en el país, como por ejemplo la C37, que es la principal causante del incremento, incluso seguimos pensando que es la principal causante del incremento en Arequipa. Sin embargo, incluso para la variante Delta, esta denominada de la India, está señalado en los estudios a nivel internacional que las vacunas existentes son efectivas contra esta variante, y por eso una estrategia en principio fundamental es ampliar la vacunación. Como decimos, se están realizando estudios. Hasta el momento se ha detectado un solo caso. No podemos afirmar que ese incremento general que hay en Arequipa sea todo debido a esta variante. Hasta el momento eso no es factible decir. Sin embargo, la prevención y como parte de eso la vacunación es la estrategia más importante, y por eso vamos a seguir fortaleciendo, no solo en el caso de Arequipa, sino, como ya se sabe, estamos ampliando en todo el país. Desde esta semana hemos empezado en Lima y Callao con los de 60 y más, pero en otras partes del país ya se está avanzando a 50 y más, porque ya acabaron con la vacunación de los adultos mayores. Y por lo tanto vamos a continuar en ese esfuerzo. Estamos recibiendo cada vez mayor cantidad de vacunas y por lo tanto tenemos la capacidad suficiente para enfrentar. Muchas gracias, ministros. Es el turno entonces de Karina Reina Farge, de ATV. Muy buenas tardes, ministros. Primero,
primero para el ministro Ugarte. La consulta es la siguiente. ¿Se ha pensado en hacer un cerco epidemiológico en Arequipa debido a que cuando en algún momento se habló de que la variante india estaba en México, no se cerraron los vuelos a México, continuaron abiertos? Quizá, se está haciendo un estudio para ver por dónde es que ingresa esta variante, porque debido a que esta variante ya está en nuestro país, esto podría generar una tercera ola, debido a que aún no nos estamos recuperando de la segunda. Hago la consulta por si se ha pensado en algún cerco epidemiológico para evitar, ¿no?, que se dé una eventual tercera ola en nuestro país. Y con respecto a la situación que estamos viviendo, Premier, en este momento ya hay marchas en la Plaza San Martín, también en los alrededores de la OMPE e incluso en el Campo de Marte. ¿Cuántos efectivos se están desplegando en nuestra capital en este momento y cuáles son las acciones que se están tomando al interior del país? Porque también sabemos que en las principales ciudades de nuestro país se están dando este tipo de manifestaciones. Gracias. La respuesta es sí. Se está haciendo desde el momento en que se detectó este caso un cerco epidemiológico en Arequipa en relación a los contactos, los familiares, etcétera. Hasta el momento no se ha detectado otro caso de la variante india. Pero igual estamos haciendo en todos los casos a nivel nacional. La estrategia es efectivamente detectar casos, aislarlos. Para eso se ha dispuesto también como una de las estrategias es habilitar los centros de atención temporal que, por ejemplo, se ha inaugurado aquí en Lima, en el Cono Norte, en Puente Piedra, un establecimiento que tiene 95 camas para aislamiento temporal en los casos que se detectan rápidamente, y se están abriendo otros 4 centros en todo el Cono Norte, pero esa es una estrategia que se está haciendo a nivel nacional. En el caso de Arequipa, se están habilitando nuevos centros de atención temporal que se instalaron durante la primera ola y que luego no continuaron. Para eso se están enviando los recursos necesarios y, por lo tanto, la identificación de casos y el cerco epidemiológico de esos casos sigue siendo una estrategia fundamental para impedir una posible tercera ola, o por lo menos postergarla lo más posible, porque tanto esa estrategia más la vacunación es lo que nos va a permitir evitar una situación similar a la que hemos vivido con la segunda ola. Desde antes de las elecciones, los efectivos policiales fueron desplegados a nivel nacional. Ya con el regreso de las actas electorales, la mayoría se ha replegado a sus sedes de origen. En ese momento no tengo el número exacto de efectivos, pero tenemos efectivos necesarios para resguardar primero las entidades electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, pero también las oficinas públicas, como son, ustedes habrán visto que hay bastante seguridad también en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, por el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, que también está sancionando, y en los alrededores de estas movilizaciones, que por el momento nos han reportado que son movilizaciones pacíficas. No obstante, de ser necesario, estamos listos para poder reforzar el contingente de efectivos policiales que hay en la zona. Yo aprovecho su pregunta para pedirle a los líderes políticos de ambas organizaciones que por favor den tranquilidad a sus seguidores. Toda elección, reitero, da como resultado a una organización ganadora, pero no hay forma de que sea más de una. Es así el resultado de toda elección. Cuando uno participa en un proceso electoral, conoce las reglas, cómo son las reglas, cómo se aplican. Tenemos instituciones electorales que han demostrado su autonomía, independencia. El proceso ha sido supervisado por organismos nacionales e internacionales. ¿Han habido incidentes? Sí. ¿Se han reportado incidentes? Sí, aislados, pero se están resolviendo en las instancias correspondientes. Pedimos
pedimos serenidad y que a un líder o a una líder se le conoce precisamente en momentos difíciles cuando tiene la capacidad de convocar a sus seguidores para que respeten los procesos y las reglas democráticas. Creo que este es el momento en que todos los líderes y las lideresas sociales y políticas invoquen a la serenidad, porque estamos a punto de terminar con un proceso electoral que nos va a arrojar las autoridades para los próximos 5 años. Y necesitamos, una vez que tengamos estos resultados electorales, trabajar todos juntos para enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país en el siguiente centenario de vida independiente que vamos a iniciar el 28 de julio. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de la República, a cargo de Jessica Merino. Buenas tardes, ministros. Mi primera pregunta para el ministro Óscar Ugarte, con respecto a ya la confirmación de que se intervendrá la región Arequipa, dado los casos de COVID-19. Consultarle, señor Ugarte, más o menos dentro de cuánto se tendría una información más certera sobre la llegada de esta nueva variante, reportada también en esta región, y si es que se tendrá o no se tendrá en cuenta el pedido de los médicos de la región sobre tener una cuarentena estricta por 14 días. Y si ha recibido, o en todo caso conoce sobre la invitación de autoridades del gobierno para que pueda conocer la realidad in situ. Eso es con respecto al sector salud. Y ahora, permítame, señora ministra, con respecto al anuncio que ha hecho sobre la política de trabajo, política nacional de trabajo decente, si nos podría ampliar quiénes serán los beneficiarios, cuántos puestos de trabajo, cuántos empleos se piensan crear, y qué sectores están priorizando. Además de qué indicadores o estadísticas tienen sobre el nivel de contagios en trabajadores que laboran de forma presencial, habiéndose reiniciado las actividades económicas y con la ampliación de aforos. Si se va a ajustar algunos aforos en base a la información que tienen y qué acciones está tomando el gobierno, sobre todo para tranquilizar a los mercados en una situación de controversia ante los resultados electorales que, bueno, todavía estamos esperando, ¿no? Eso sería. Bueno, como hemos señalado, hay un plan que se ha articulado y que se va a empezar a aplicar. El viaje de los colegas médicos, enfermeras, capitaneados por el señor viceministro de Salud, Bernardo Hostos, y otros directores generales, se va a realizar el día viernes en la mañana y se van a quedar allá por varios días. Pero además, como ya he dicho, van llevando concentradores de oxígeno y otros equipos. Y además ya se ha iniciado el proceso de adquisición de 2 isotanques, que son una reserva muy importante que se va a tener a nivel del hospital, tanto Honorio Delgado como el hospital Goyeneche. Sí se ha adoptado las medidas que sectores de Arequipa venían solicitando, y esto se logra mediante la categorización del riesgo que, como ya ha sido anunciado por la señora primera ministra, se ha categorizado tanto a la provincia de Arequipa, que alberga a la mayor población de la región, pero también a las provincias de Carabalí y Castilla, en grado extremo. Ya esa calificación permite definir acciones de control y de limitación en la realización de determinadas actividades. Por ejemplo, las actividades en espacio cerrado, se reduce el aforo automáticamente, y eso, aunque obviamente permite que existan tiendas en general, centros de abastecimiento, sin embargo el aforo se reduce en el caso de las tiendas, centros comerciales, etcétera, a un 20%, y en las tiendas de abastecimiento de productos básicos se reduce a un 40%, los restaurantes a un 30%, y así sucesivamente. Por lo tanto, en ese sentido,
la situación en general, y no solo por la detección de este caso de la variante india, sino en general, por lo que hemos visto al principio, el incremento de la curva de nuevos casos y también de fallecidos amerita todas las condiciones que están descritas en el nivel extremo. Eso implica toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana también, y reducción de las actividades, y también se van a adoptar medidas respecto al transporte tanto interprovincial como aéreo a partir del día lunes. Por lo tanto, hay un conjunto de actividades que están previstas, y es en ese contexto que se están intensificando las acciones de prevención, tratamiento, el caso a través del fortalecimiento de los hospitales y servicios de salud de la región. Sí, claro. Eso está todavía en estudio. Suponemos que los primeros días de la próxima semana ya tendremos una información más precisa a partir de los estudios que se están haciendo con los equipos que ya enviamos allá y que están tomando muestras, siguiendo los controles para determinar los posibles contactos. Pero en primer lugar, para saber si hay otros casos de esa variante, que es el primer dato que queremos conseguir, porque lo que sí tenemos confirmado es que la variante C37 es la que venía siendo predominante en Arequipa. ¿Perdón? Bueno, estamos enviando al señor viceministro, y de ser necesario estaremos también presentes apoyando el trabajo en la región. Sí, en relación a la Política Nacional del Empleo Decente, las políticas nacionales lo que contienen son lineamientos generales para la acción multisectorial, en este caso para solucionar un problema crítico, que es el déficit o el elevado déficit de empleo decente. ¿Qué significa un empleo decente? Un empleo decente significa aquel en el cual la persona trabajadora tiene reconocidos todos sus derechos. Es una persona que está en planilla, que tiene derecho al descanso, que trabaja en condiciones dignas. Es la primera vez que el Perú introduce este concepto de empleo decente. Una vez que se aprueba la política, ¿qué hace la política? Identifica cuáles son los problemas más severos que hay sobre la materia, identificando también qué poblaciones son las que se ven más afectadas, por ejemplo, en materia de empleo. Entonces, ¿quiénes trabajan en condiciones más precarias? Se ha identificado en esta política nacional, por ejemplo, la situación particular de las mujeres trabajadoras, la situación particular de las personas con discapacidad, entre otros grupos de nuestra sociedad. ¿Qué plantea esta política? Plantea que es necesario adoptar una serie de medidas articuladas para que este concepto de empleo decente sea una realidad para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El siguiente paso, luego de la aprobación de la política, es hacer un plan multisectorial ya a nivel de acciones concretas, intervenciones concretas del Estado, para que pueda promoverse el empleo decente. El gran problema que tenemos en nuestro país es que también tenemos un gran porcentaje de personas que están, entre comillas, empleadas o que realizan actividades en el sector informal. Y ese va a ser un gran desafío precisamente para los próximos años en materia de protección o de garantía de que todas las personas cuenten con un empleo decente. Gracias. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas.
Yo quisiera aprovechar antes de terminar esta reunión para reforzar que en la situación en Arequipa ustedes verán que nosotros estamos tomando las medidas de protección, las medidas de prevención de la pandemia o frente a la pandemia cada 3 semanas. Sin embargo, hemos adelantado la evaluación de estas 3 provincias de Arequipa, que son las provincias de Arequipa, Carabalí y Castilla, precisamente por la alta incidencia de contagios de los últimos días y el número de fallecimientos, y con el objetivo de que se reduzcan, primero, que están prohibidas las reuniones en espacios abiertos o cerrados, se reducen los aforos, pero además todos los domingos a partir de la siguiente semana hay inmovilización social obligatoria. Con esto queremos evitar que las personas circulen, se reúnan y se sigan multiplicando los contagios. Queremos también aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestra exhortación a la ciudadanía a culminar nuestro proceso electoral en paz, con tranquilidad, con respeto a los resultados electorales. Estamos a punto de cumplir 200 años de la independencia nacional y después del 28 de julio, quien asuma la presidencia de la República y junto con esta responsabilidad de la conducción del Ejecutivo tiene grandes desafíos que se ven multiplicados por el contexto de la pandemia, pero también tendrá grandes oportunidades porque ya tiene las dosis necesarias de vacunas para acelerar el proceso de vacunación. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo en completar la vacunación con todas aquellas dosis que recibamos hasta el 27 de julio. Pero el lote más grande de vacunas va a llegar después del 28 de julio. Y por eso, desde el Gobierno de Transición y Emergencia, estamos ahora comprometidos en articular todo el trabajo que hemos venido desarrollando en instrumentos de gestión de tal manera que la transición con el nuevo gobierno sea una transición ordenada y deje el rumbo para que la vacunación y la lucha contra la pandemia no tengan ningún bache, no pare y sigamos adelante por un objetivo común, que es que nuestro país vive en paz, que nuestro país supere la pandemia y que pronto podamos retornar a nuestras actividades anteriores a la pandemia y potenciar el desarrollo de nuestro país. Respetemos los resultados electorales y confiemos en nuestras autoridades libremente elegidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, señores periodistas. Damos por concluida la conferencia.